50% de esas hemoglobinas están ocupadas por oxígeno, ¿cierto? Lo llamamos el valor de la presión de oxígeno P50, ¿cierto? 5 minutitos de descanso. ¿O sigo? Sigamos. Digo que sigamos, muchachos, que estamos muy atrasaditos y todo eso, y no nos queda sino 45 minutos de clase. Sigamos. Bueno, entonces, listo. Entonces resulta que de acuerdo a cómo esté ese oxígeno, va a hacer que haya una cooperatividad, pues ayuda a que haya una asociación o disociación de ese oxígeno por la hemoglobina, ¿cierto? Entonces miremos lo que pasa acá, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos lo que mide el porcentaje de saturación, ¿sí? Y aquí tenemos la presión de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Miremos, esto está aquí relacionado, esto es muy importante para ustedes doctores a nivel de acidemias y eso, porque de acuerdo al pH que tenga ese paciente a nivel sanguíneo, usted puede más o menos predecir qué está pasando a nivel de la presión de oxígeno, ¿cierto? Usted puede modularle la presión de oxígeno, ¿cierto? Entonces, fíjese usted ¿qué va a pasar? Mientras más ácido, miren, mientras más ácido, ¿qué está pasando con la presión de oxígeno? Tiene que ser mucho mayor porque la afinidad disminuye. ¿Sí ven que es como al revés? Como hay más hidrógeno, ¿cierto? Y acuérdense que los hidrógenos se pueden pegar a la hemoglobina. Entonces necesitamos aumentar la presión de oxígeno, ¿cierto? Miren, la necesitamos más o menos aquí a unos 80, ¿cierto? Para poder contrarrestar esa saturación, porque si no los hidrógenos se van a pegar o están pegados a la hemoglobina. Entonces lo que va a hacer, ¿qué pasa cuando está ese pH ácido, ¿cierto? Como el pH está ácido, ¿qué está fomentando? Que se disocie el oxígeno que está pegado. Por eso es que hay cianosis, porque se está despegando el oxígeno de la hemoglobina, ¿sí? Entonces lógicamente ese P50 va a ser mayor, porque acuérdense que el P50 es la mitad de las hemoglobinas que está saturada. Bien, ahora si tenemos un pH alcalino o básico, va a ser al contrario, ¿cierto? Va a aumentar la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces esos pacientes, ¿cuáles son? Los que tienen alcalosis, ¿sí? Recordemos los que tienen alcalosis. Entonces resulta que tenemos un mecanismo que ya lo habíamos medio visto, que es la producción o nuestros amortiguadores, ¿cierto? Nuestros amortiguadores fisiológicos, como son el ácido carbónico y el bicarbonato. Entonces miremos aquí qué pasa. Si tenemos aquí CO2, acuérdense que el CO2 es un gas, aunque también existe un transportador por el que puede pasar, ¿cierto? El CO2 entra y en el agua que hay en el eritrocito, en presencia de cuál enzima, vea que la voy a preguntar en el examen, la anhidrasa carbónica, y también se los preguntan, esa anhidrasa carbónica es muy pregunta de examen. Entonces esa anhidrasa carbónica, ¿en qué va a convertir esa agua y ese bicarbonato? Ácido carbónico. En ácido carbónico, ¿cierto? Muy bien, entonces resulta que ese ácido carbónico va a fomentar ¿qué? Miren lo que ahí está. Miren, el ácido carbónico va a hacer que se quiten esos oxígenos y se pueda pegar el hidrógeno, ¿cierto? Por eso el bicarbonato, en un caso en el que yo necesite que se me peguen los hidrógenos, resulta como amortiguador. Entonces, si yo tengo aquí ácido carbónico
en presencia de una hemoglobina, ¿cierto?, que va a tener el oxígeno, ¿qué va a hacer? Me va a producir bicarbonato. Me va a producir bicarbonato. Bien, ese bicarbonato entonces va a salir lógicamente al plasma, ya vimos cómo. Este tipo de actividad, como vemos aquí en la gráfica, es la que va a ocurrir de los capilares hacia los tejidos. Pero tenemos entonces la actividad en los pulmones, que es diferente, ¿cierto? Porque acuérdense que en los pulmones se está expirando el CO2, ¿cierto? Entonces aquí sucede es al contrario. Acuérdense que esa anhidrasa carbónica es bidireccional, ¿cierto? Puede funcionar en los dos sentidos. Entonces aquí, en este sentido, lo que va a hacer es que a partir del ácido carbónico, ¿cierto?, se va a producir el CO2 que vamos a expirar. Bueno. Entonces, esto que acabamos de ver acá, donde hay una competencia del CO2, la hemoglobina y los hidrógenos, es lo que llamamos el efecto Bohr. Miremoslo acá. Nosotros estamos aquí en los capilares, ¿sí? Bueno, lo mismo que acabamos de ver, ¿no? Solo que primero lo estábamos hablando y entonces ahora les estoy diciendo cómo se llama, cómo se conoce en el mundo científico. Como el efecto Bohr, ¿cierto? Donde es esa competencia del CO2 por esa hemoglobina, ¿sí?, que va a promover la unión a protones. Vean acá, ¿cierto? Bien. Vamos a pasar a un punto importante de la hemoglobina y es el anillo de porfirina. Resulta que ya les había contado que las porfirinas son esas moléculas que le dan el color a la naturaleza. Específicamente, porque ahorita les voy a decir cómo se forman, una de estas unidades se llama un anillo tetrapirrólico. Entonces ese anillo tetrapirrólico, como podemos ver, tiene unos dobles enlaces. Esos dobles enlaces, cuando están en contacto con la luz, vibran y absorben una longitud de onda y emiten otra. Entonces por eso le dan el color a la naturaleza. En el caso del glóbulo rojo le da ese color, de la hemoglobina le da el eritrocito ese color rojo. Entonces ese grupo hemo es el grupo prostético de la hemoglobina, es esa parte no proteína. Entonces básicamente la estructura fundamental está conformada por la unión de 4 porfirinas, ¿sí?, de 4 anillos pirrólicos. Cada uno de estos anillos que vemos es como una casita, es un anillo pirrólico. Entonces ellos se unen, ¿sí?, y al unirse pueden tener aquí en sus extremos unos radicales, que los radicales pueden ser metilo, vinilo, propilo, y de acuerdo a la secuencia de los radicales tenemos el tipo de porfirio.